Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que ya se interesan en escuchar estos conversatorios, que están esperando a que subamos el siguiente. Compartirles que este es nuestro quinto conversatorio, ya es el último, pero estamos muy contentas, muy contentos. Y como siempre, tenemos invitadas y invitados que van a sumar muchísimo desde su experiencia, desde su perspectiva, desde su punto, su opinión en general. Y sin más, quisiera pasar a presentarlos antes de presentar este tema que nos evoca hoy, que todos los conversatorios van con el tema principal, que es el suicidio, la prevención del suicidio. Pero para comenzar, quiero darle la bienvenida. Él es Hugo Gómez Hernández, licenciatura en psicología por la UNAM, especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, maestría también en terapia familiar y de pareja en el Instituto Crisol, con estudios de posgrado en relaciones de género por la UNAM, feminismos latinoamericanos por la UASM, terapia narrativa por las conversaciones constructivas, prácticas dialógicas y diálogo abierto por Dialogical Partners. Más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta, tallerista, conferencista, formador y supervisor de otros terapeutas en diversas instituciones y ciudades del país. También es ponente de congresos nacionales e internacionales en temas relacionados con la salud mental, el consumo problemático de drogas, la diversidad sexual, masculinidades, violencia, entre otros. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Onirica Film también por la invitación y me emociona mucho poder estar en estos espacios que tienen tanta voz, que tienen tanta audiencia y sobre todo que tienen tanta repercusión, que creo que uno de los compromisos que tenemos como profesionistas y como artistas es devolver a la sociedad lo mucho que nos da. Y entonces eso me congratula bastante. Muchas gracias por este espacio. Voy a pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella forma parte del colectivo Onírica Lab y ella es Mel Fuentes. Es una creadora escénica originaria de la Ciudad de México, egresada con mención honorífica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBAL y formada en el programa de perfeccionamiento actoral del Conversatorio de Actuación. Fue nominada en los premios Metro en la categoría de Mejor Actuación Femenina Principal y a los premios ACPT en la categoría de Mejor Actriz de Soporte y Revelación Femenina. Ha trabajado con reconocidos directores como Martina Costa, Alejandro Zuno, Diego del Río, Stephanie Sherman, entre otros. Su trabajo actoral, académico y pedagógico, centrado en la identidad sexual y de género, no solo la ha desafiado y no la ha desafiado solamente en convenciones, sino que ha abierto nuevos caminos en la investigación de las artes escénicas, aportando nuevas perspectivas, enriqueciendo el diálogo en la escena artística. Bienvenida, Mel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jimena. Estoy contenta de compartir este espacio contigo y también con Odín y Hugo. Me parece que es importante abrir diálogo, siempre estar generando estos espacios de ternura, de horizontalidad. Y el siguiente invitado que voy a presentar, seguramente ya habrán muchas personas que lo siguen y que lo conocen. Él es Odín Dupeirón, reconocido actor, director, productor de teatro, conferencista mexicano. Es conocido por sus obras literarias que abordan temas de superación personal, autoayuda y espiritualidad, así como por sus monólogos teatrales y conferencias motivacionales. En su trayectoria destacan proyectos como A Vivir, es una obra con más de 20 años en escena, 2222, una obra que aborda temas como las relaciones humanas y el suicidio, manteniendo un enfoque reflexivo y conmovedor. Y esto sé, un monólogo reflexivo donde comparte experiencias personales y reflexiones sobre el crecimiento personal, la resiliencia y la búsqueda de sentido. También es un conferencista motivacional. A lo largo de su carrera, Odín ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución al mundo del teatro, la literatura, convirtiéndolo en una personalidad influyente. Bienvenido, Odín. Muchísimas gracias, con gusto. Aquí estamos para platicar. Vamos a enfocarnos hoy en este tema que es el suicidio en grupos vulnerables. Y para soltarnos un poquito y no entrar de tajo con este tema, para que la audiencia que los ve, los escucha por primera vez y quien ya los sigue pueda también empatizar un poco más con todas y con todos,
me gustaría que empezáramos con esta pregunta que dice, ¿por qué elegiste la carrera que ejerces? Me dejé elegir por la carrera. Yo quería algo más cercano a la sociología o la filosofía, incluso pensando que por allí podría tener yo mucha suerte y resulta que me llevaron a terapia. Justamente yo llego a psicoterapia cuando tenía unos 16 años. Poco más adelante les iré comentando que es justamente muy conectado con el tema que nos convoca y con el tema central también de Sedientos. Y y ahí la psicoterapia para mí fue un espacio bastante nutricio y empecé a ver los libros que tenía la terapeuta Laura Barreto, que la guardo con mucho cariño en mis recuerdos. Y ella me regaló un par de libros justo como de sociología y por ahí me enganchó porque yo era medio nerdezón, entonces por ahí me enganchó. Y poco a poco empecé como a imaginar que la psicología y eventualmente la psicoterapia algo tendrían que ver con la filosofía y algo tendrían que ver con los estudios sociales y no me equivoqué. Y entonces me gusta mucho mi profesión, yo creo que la carrera me cambió la vida, ha habido como grandes momentos que me han cambiado la vida. El primero fue la elección de la carrera, el segundo encontrar el budismo zen y el tercero encontrar la perspectiva de género, que es algo que también me ha gustado. Entonces me dejé, me dejé coquetear y aquí estamos. Híjole, cada que me hacen esta pregunta, hay una respuesta muy concreta que es, desde chiquita yo sé que cuando pensaba en teatro, como a los 10 años, siempre venía una imagen mental que no sé de dónde salió, pero yo pensaba en teatro y pensaba en el auditorio del Colegio México, que era donde yo estudiaba, y en ese auditorio estaba sobre el escenario una figura que se parecía a un arlequín. Entonces, este arlequín hablaba ante el público y decía cosas que parecía que eran o difíciles de escuchar o dolorosas, pero también divertidas, pero muy confrontativas. Y el público le recibía, le escuchaba y le respetaba. Y desde esa edad, desde mis 9 o 10 años, yo intuía que el teatro era el espacio en donde yo podía decir lo que me importaba. Más tarde seguramente entraremos en tema, pero esto contrastaba con mi realidad, ¿no? Ese espacio muy concreto de martes y jueves a las 2 de la tarde al que yo corría porque me hacía mucha ilusión poder desenvolverme en una clase de teatro, contrastaba con el espacio de mi cotidianidad, que era un espacio de exclusión, en donde mi voz no era tan bien recibida, en donde si yo me expresaba había una censura, una represión o una respuesta violenta de vuelta, ¿no? Entonces yo tenía cosas importantes que decir, lo sentía y presentía que en el teatro podía hacerlo y aquí seguimos. La verdad es que en mí es muy sencillo. Vengo de una familia de actores. Crecí en los escenarios un poco. Mi papá hacía muchísimo teatro. Y dicen, yo me acuerdo que a los 3 años dije, voy a ser actor. Y con mi abuela jugábamos a eso. Y para mí ha sido una carrera que más se persigue más que ser reconocido o reconocido o premiado o lo que sea. A mí me gusta mucho contar cosas, señalar cosas, decir cosas, hablar y poner en la mesa los temas. Yo creo que el arte tiene que ser em, confrontativo, tiene que iluminar, tiene que contrastar ideas, tiene que poner sobre la mesa cosas que son importantes. Es como el hombre se ha comunicado desde siempre, primero con las pinturas en las cuevas, las pinturas rupestres y tal, y antes de eso, el rito con el hombre, con todos alrededor del fuego y el brujo haciendo estas cosas. Entonces creo que es algo que es primitivo, que es antropológico, que es cercano y eso es lo que más me gusta de esto. Entonces lo decidí desde muy pronta edad por las consecuencias de mi familia y después le fui dando más significado conforme fui conociendo la carrera. Todas compartimos los miembros del colectivo esa forma de pensar, hacer teatro que pueda aportar y que tenga estos temas sociales tan importantes como lo es el suicidio ayuda mucho. Para iniciar sobre este punto, el suicidio en grupos vulnerables, voy a abrir la siguiente pregunta. La primera pregunta dice, ¿a qué nos referimos con grupos vulnerables cuando hablamos de suicidio? Justo, creo que es re importante y sí poder identificar quiénes son los grupos vulnerables
y definir al respecto que un grupo vulnerable es aquel colectivo o colectividades que por sus características biopsicosociales se ha identificado tras distintas investigaciones y tras las incidencias en pensamientos o suicidios consumados, se han identificado que son las poblaciones que tienen mayor riesgo o más probabilidades de la ideación o de la consumación del suicidio. Entonces son todas aquellas comunidades o todos aquellos colectivos que por sus características biopsicosociales están mayormente expuestos a la ideación y, por supuesto, la consumación lamentable del suicidio. Y por grupos vulnerables conocemos, o la ciencia, las estadísticas han identificado unos muy particulares y podríamos pensar que el tema tan delicado como lo es el suicidio, pues atraviesa todas las personas y lo es. Personas como hombres, mujeres, con distintas orientaciones sexuales, de distintas clases sociales y de distintas realidades sociales o demográficas, somos afectadas en algún momento por la ideación o son afectadas por la consumación suicidia, sí. Es decir, el suicidio puede estar presente en la vida de todas las personas, digamos, indiscriminadamente, sí, claro, sí lo está, ¿no? Y además de ello, se han identificado algunos colectivos que por esto, sus características biopsicosociales, el riesgo es aún mayor, como lo son adolescentes. Las personas adolescentes, las adolescencias tienen un riesgo mayor que cualquier otra comunidad de la población, pero también hombres de diferente edad. Y dejen contarles que de los adolescentes, si hiciéramos una división por género entre hombres y mujeres, quienes nos identificamos como hombres y quienes se identifican como mujeres, de la población adolescente, los hombres son los que mayor suicidio cometen en las poblaciones adolescentes. Y luego viene otra población vulnerable que son los hombres de cualquier edad, hombres de distintas generaciones de la vida, desde la adolescencia hasta la tercera etapa de la vida o la tercera edad, son población o somos poblaciones que también estamos expuestas a mayor riesgo. Y luego vienen las mujeres que están viviendo situaciones de violencia de género, que es una población bastante afectada por la realidad de la violencia y la violencia de género en el país y además de todo, muy afectadas también las mujeres que están viviendo violencia precisamente por la probabilidad que esta realidad tan lamentable y que ninguna mujer debería de vivir, aumenta la probabilidad de que cometan el suicidio. No menos importante están las poblaciones, las personas LGBT, el colectivo LGBT, sí de distintas edades, particularmente de las juventudes y adolescencias LGBT. Y también otra población vulnerable que se ha identificado son las poblaciones de la diversidad funcional, de personas que viven con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Entonces, en efecto, el suicidio es una realidad, digamos, que no respeta género, orientación sexual, religión, clase social, ¿saben? Pero no debemos negar que si hay colectivos, por sus características biopsicosociales, se aumenta la probabilidad de la consumación del suicidio. Bueno, el otro día estaba escuchando y leyendo que la misma humanidad, nosotros como sociedad, hemos hecho que existan estos grupos vulnerables a mayor y a gran escala, es decir, catalogarlos de cierta manera. Pareciera que nosotros nos convertimos en la misma problemática. Me gustaría decir nada más una cosa rápidamente. Yo, evidentemente, no soy ningún experto en absolutamente nada. Lo que siempre he dicho, lo digo desde esta, entre intuición e información que tengo y quimioterapia y las cosas que conozco y lo que me documento, pero hay una parte en la que yo digo que siempre somos, que todos somos como medio suicidas de closet, que si bien no vamos y compramos la pistola y las pastillas y sí tenemos esta sensación como de que bajen el switch, de que se acabe un rato, de paren este fin de semana, despiértenme cuando crezcan mis hijos adolescentes porque ya no los soporto. Estas cosas que de repente de las que quieres medio huir y creo que evidentemente empecemos como que todos tenemos esta capacidad o esta necesidad de repente de escapar, de huir, de soltar, de cansarnos y de ahí pues se van complicando las cosas con si eres LGTB, con si eres trans, con si eres una mujer violentada, con si eres un hombre en un trabajo, si eres, tienes deudas porque tienes una familia que va a tener, si tienes una enfermedad. Entonces, todas esas cosas van complicando un poco estos grupos que son vulnerables. Lo digo nada más porque
está muy bien explicado, nada más que de repente la gente, cuando a mí me preguntan, es como, es que ellos se matan más por ciertas cosas. Yo creo que todos tenemos la capacidad de querernos matar y de querer acabar con eso, pero mientras más se va complicando la cosa, pues es más lo que suma para querer hacerlo. Y las herramientas, llegaremos a eso eventualmente, pero las herramientas son para todos las mismas. Seas gay o seas hombre o seas mujer o seas adolescente, son las mismas herramientas aplicadas a solucionar y a la perspectiva que tienes de la vida y a cómo le vas a entrar a eso. Creo que eso es importante y llegaremos eventualmente, supongo, a eso. Quiero sumarme también a esto que dices tú, Odín, porque sí, evidentemente, y es muy cierto que en las personas que hacemos psicoterapia, por ejemplo, es bastante cotidiano que existen personas o en algún momento de nuestra vida, yo creo que muchas personas, no sé si todas, pero muchísimas personas en algún momento de nuestra vida tenemos esta sensación de no querer estar, o de querer evitar el dolor, o de querer evitar el sufrimiento, o de querer irse de algún modo de las distintas realidades que vamos viviendo, dolorosas, traumáticas, caóticas, cambiantes. Creo que muchas, todas, muchas personas en algún momento o en más de un momento de nuestra vida hemos experimentado esta sensación de ya querer parar, de ya no querer estar o de sentirnos de cierto modo tan abrumados o tan abrumadas que decimos, ¿cómo le hago? ¿No? Y entonces, cuando muchas personas sentimos estas realidades corporales, emocionales de sentirnos con tal nivel de abrumación, con tal nivel de sufrimiento y cansancio emocional por estas cosas que de pronto no podemos controlar, la opción del suicidio o la opción del no querer estar o la pregunta del qué pasaría si yo me muero, qué pasaría si mejor me muero o u ojalá pasara algo y mejor me muriera para ya no tener que, etcétera, no es un pensamiento tan fuera de lo común, no es un pensamiento que no se piense con determinada y con cierta frecuencia. Creo que eso es bien importante porque si no caeríamos en el prejuicio de la sanidad mental prístina, de nunca nadie, ninguna persona ha pensado en irse de su realidad. No, o sea, al contrario, tenemos que derribar este mito de la perfecta salud mental 360, 24/7 todos los días de nuestras vidas, porque yo creo que la realidad está en otro lado. Más bien tendríamos que estarnos preguntando con honestidad sobre nuestros sentires y sobre nuestras propias biografías, en qué momentos hemos podido decir, yo no quiero estar acá, yo no quiero atravesar por esto, o ya quiero que se acabe esto. Y eso es un pensamiento recurrente, frecuente y muy cotidiano en muchísimas personas. Ahora, como bien lo dice Lodin, las cosas se complejizan cuando se suman otras circunstancias emocionalmente complicadas, pero creo que este punto es bien importante partir de ello. Yo entiendo, y creo que eso es algo que pasa muchísimo ahora en nuestra sociedad. Yo entiendo que el suicidio es complicado, es importante atenderlo, pensamientos suicidas, evidentemente, y por eso estamos haciendo todo esto y por eso hacemos campañas y tal, pero también em, restarle un poco esta cosa como de tan terrible como lo dices. Lo hemos pensado, si lo piensas alguna vez, si alguna vez dices, híjole, no quisiera estar, o si no estuviera, o si me matara, o si no, o si desapareciera, no es que no es que esté bien, pero tampoco está tan mal. Todos pasamos por ello. Y yo me atrevería a decir, y con esto termino, yo no sé absolutamente nada, pero me atrevería a decir que también es como la capacidad humana que tiene de poder saber que ultimada madremente hay una salida, que a final de cuentas, porque muchas veces cuando la gente dice, mira, tengo la capacidad de irme si quiero, muchas veces lo que pasa es que la gente le entra con más entusiasmo y lucha con más entusiasmo y sale que finalmente podría tener una salida. Para mucha gente, yo creo que ese pensamiento lo lleva a saber que nada es tan terrible. El problema está cuando lo confundes, cuando crees que esa es la salida, cuando crees que esa es la solución, cuando crees que esa es la forma de solucionar las cosas, es lo más lo que quería decir. Yo estoy de acuerdo con ambos. Obviamente, a ver, el suicidio es una acción humana y como humano, por eso estamos haciendo una obra sobre ello, ¿no? Porque todas las personas podemos conectar con ello. Sin embargo, quisiera también, pues, en el tema para el cual nos reunimos acá, que es los grupos vulnerables, ¿no? Y hablamos de cómo las cosas se van complicando, pues sí creo que Odín mencionaba, ¿no? Em,
como las herramientas al final son las mismas para todos, ¿no? Las herramientas son las mismas para todos, pero no el acceso a las herramientas. Y creo que es complejo imaginar las situaciones específicas de las personas, ¿no? Pensar en un adolescente o en una niña que está teniendo ideaciones suicidas, entonces ya pone todo el panorama de maneras mucho más complejas de resolver, mucho más complejas de manejar. Y además pensar en diferentes, no sé, condiciones socioeconómicas o en diferentes contextos, en una niña que además vive violencia en su casa, en un país en el que no hay una cultura de la terapia o de la salud mental, ¿no? Todas estas cosas se pueden ir sumando y son intersecciones que hacen que el tema se complejice y que no sea lo mismo para esa niña que para una persona de 35 años poder acceder a esas herramientas y luchar con fuerza o tomar decisiones con la misma claridad, ¿no? O sea, solo quisiera como, pues que pusiéramos la atención un poco ahí. Creo que es importante, sí, yo pienso que es importante también como desritualizar el tema del pensar, me quiero ir de acá, ¿no? Porque es cotidiano, es frecuente y podemos hablarlo con esta naturalidad y con esta honestidad. ¿Quién no ha tenido ganas de decir que ya pare esto, lo que sea, ¿no? Y eso es muy frecuente y creo que es súper nutricio hablar de ello para precisamente desritualizar y desmoralizar un poco también estas ideas sobre el suicidio. Ahora, lo que apuntas, Mel, también me parece sumamente valioso porque es empezar a hablar justo los profesionistas le venimos llamando desde hace un par de años una mirada interseccional que tiene que ver con las escalas de privilegios y opresiones. Claro que el pensamiento y la consumación suicida puede estar en distintos lugares de las clases sociales que ocupan la vida humana, ¿no? Pero como tú lo apuntas, el acceso a tener ciertas respuestas como venir a psicoterapia que es un privilegio porque no todas las personas pueden pagarlo o no para todas las comunidades ni a todos los colectivos está asible el pensamiento o la realidad de, voy a ir a psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí es como muy valioso también preguntarnos cómo están relacionados los pensamientos y la consumación suicida con ser de ciertos colectivos vulnerables y el acceso a ello también, ¿no? Porque me parece, ustedes me podrán decir, pero de lo contrario, entonces podremos pensar que hay fórmulas todoterreno, ¿no? O sea, y entonces podemos cometer prácticas de revictimizar a ciertas personas como, chale, ¿por qué no le echo ganas? No lo sé, estoy diciendo cosas bastante absurdas, seguramente, ¿no? Pero mi tema es este, como sí poder colocarnos en el punto sensible de las distintas escalas de privilegios y opresiones de las que sí o sí formamos parte y cómo esto está relacionado con la frecuencia en la que pensamos morirnos, irnos, y la frecuencia también de la consumación del suicidio. Y claro, que para algunas personas es la solución. Bueno, tendríamos que desmontar esto, claro, pero no todas las personas tienen acceso a una forma de pensar distinta, a un contexto social, cultural, demográfico determinado y que de algún u otro modo multidetermina que esa sea la solución a la cual recurren, ¿no? Entonces sí creo que se abre el abanico de posibilidades para no pensar que estamos hablando de la misma cosa para todas las personas, todo terreno. Muchos especialistas también nos han compartido diferentes perspectivas que creo que esto ha enriquecido mucho los conversatorios. Eh, Resumirles que hemos hablado justo de que es una problemática de la salud mundial que va increciendo, que en la particularidad hablando de que el número de casos de mortalidad por niños en suicidio también ha ido creciendo. Esto también es lo que va preocupando y lo que va haciendo que colectivos y cada quien desde nuestra trinchera podamos tener estos espacios y poder compartir para poder hablar de las cosas por su nombre. Justo estamos siendo apoyados en este proyecto por CIMIAPSE,
compartir que es apoyo psicológico y salud emocional en la Fundación del Doctor Simi. Ellos dan ayuda de manera gratuita. Al finalizar cada conversatorio hay un QR, unos números de ayuda para que podamos compartirlo con las personas que necesiten ayuda, que necesiten orientación y puedan ingresar de manera gratuita. Me gustaría que compartiéramos cuáles son los grupos que se identifican como vulnerables. Un poco los veníamos mencionando, ¿no? Ujú. Adolescentes, principalmente, hombres de cualquier edad, mujeres que están viviendo situaciones de violencia, poblaciones LGBT y poblaciones, personas que viven con algún tipo de diversidad funcional o algún tipo de discapacidad, ¿no? Que por sus características justo estamos mucho más expuestos. Acá creo que lo interesante sería pelotear con todes, ¿no? Con Jimena, con Odín, con Mel, un poco, pues, cómo lo vamos pensando y también qué hay al respecto. O sea, las comunidades de alto riesgo a la consumación del suicidio son estos, ¿no? Las poblaciones vulnerables son estas. Pues conversar, me parece que sería nutricio conversar. ¿Por qué las adolescencias? ¿Qué pasa con las adolescencias actualmente? ¿Cómo nos fue en nuestra adolescencia o cómo les va a los adolescentes en las actualidades? ¿No? Decías, Odín, mis hijos adolescentes, ajá, yo tengo sobrinos adolescentes, ¿no? Pero no son mis hijos, entonces hay una realidad que no está tan cercana a mí sobre qué están viviendo las adolescencias que están aumentando las posibilidades del riesgo de consumación suicida, qué estamos viviendo los hombres, con qué se asocia, con qué elementos psicológicos, sociales, culturales se asocia que los hombres cometamos suicidio. Bueno, claro, la terrible y caótica realidad que viven muchas mujeres, esto, que viven en contextos, en situaciones de violencia, pues uno podría pensar, claro que es un factor súper grande para pensar en esta alternativa como lo es el suicidio. ¿Y qué pasa con las poblaciones LGBT? ¿Y qué pasa con las poblaciones de la diversidad funcional que por sus características también estamos mucho más expuestos, ¿no? O sea, probablemente no sería como desmontar lo que la ciencia ya nos comprobó con las estadísticas del suicidio en el mundo, sino pues qué pensamos al respecto, ¿no? Por allí lo estaría yo pensando, ¿qué pasa con las adolescencias? ¿Qué pasa con nosotros los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres que viven violencia? ¿Qué se nos ocurre que está pasando con las realidades LGBT y con las realidades de las diversidades funcionales? Por aquí abro el diálogo por si ocupan. Quisiera decir algo que me parece y este soy yo y puedo estar tremendamente equivocado y tal, pero hay dos cosas que un poco y lo tengo que decir, hablar de grupos vulnerables me parece que sí, o sea, entiendo la palabra grupos vulnerables, pensando en el suicidio me cuesta trabajo como, siento que de alguna manera hablar de grupos vulnerables también discrimina a todo lo demás, ¿no? Entonces, y de repente grupos vulnerables son la comunidad tal y los hombres, pero también las mujeres con violencia, pero también los viejitos, pero también la gente que tiene discapacidad, pero al final, de nuevo, somos todos. Yo quisiera plantearlo de esta manera, sobre todo para la gente que nos ve, a lo mejor que no es experta, que no ha tomado, que no pertenece a ningún grupo específico, que no se puede identificar como de la comunidad tal o del grupo de tal, o la violencia, y que también tienen depresiones y que también tienen cosas, no por vivir un marido que le pegue, sino porque simplemente su vida le parece terrible, porque su educación fue pésima, porque nació en un hogar religioso con dinero y con oportunidades, pero crece con una culpa espantosa por un castigo divino y que ahorita puede estar oyendo y decir, ah, pues como no soy gay y como no soy trans y como no soy mejor violentada y como no soy esto, no tengo derecho a poder sentir porque hay alguien que tiene derecho antes que yo. Entonces, me regreso un poquito a decir, yo lo pondré de esta manera para la gente a pie, que estamos aquí abajo, que no sabemos mucho, ni estamos tan estudiados. El grupo vulnerable es toda aquella persona a la que se le complica la puta vida muy cabrón, ya sea con dinero, sin dinero, con amor o sin amor, con vejez o no vejez, se te complican las cosas, se te complican ya sea por alguna razón específica, clara, real que existe, o por una educación, una idea que tienes, o porque te falta alguna cosa en la cabeza que sientes que no puedes. Entonces, me parecería que un poco para abordar el tema de las soluciones sería cualquier persona que no pueda lidiar con la realidad que tenga, pueda ser justificada o no, pero en que en su cabeza no le ve solución, no le ve otra razón, no le ve salida, ¿cómo puede lidiar con eso? Porque finalmente mucha gente, yo conozco gente que se suicida y también le damos mucho valor a qué vergüenza que se suicidó, qué vergüenza que tenga una enfermedad mental, qué vergüenza qué, ¿por qué? Pero también tiene que ver con la defensa. De repente
subimos tanto y bajamos tanto algo que perdemos el balance. ¿Cuáles son las herramientas? Porque, perdón, desde afuera, cuando alguien se ha suicidado, de la gente que yo conozco, lo primero es, pero ¿por qué se mató si su vida era perfecta, si tenía muy bien eso, si tenía el otro? No, nunca hay un como, seguramente a él no me ha pasado a mí como un, claro, pues iba a matar porque está viviendo esto. Pero generalmente dices, ¿por qué se mató si lo tenía todo? Y el problema es que no puedes juzgar a alguien que se quita la vida desde donde tú estás viendo, porque el problema es que la persona está adentro del problema y a lo mejor tú de afuera dices, pero si podría salir corriendo, pero si podría haber dejado a su marido, pero si podría haber, con eso se solucionaba. Pero adentro no lo ves. Adentro tú crees que esto que estás viviendo no hay otra salida más que matarte. Si vieras otra salida, probablemente no lo harías. Entonces, ¿cuál es, desde mi punto de vista, el siguiente paso es cuáles son las herramientas para cualquiera, vulnerable o no, dentro de la estadística científica o no, dentro de los perfiles que ya nos dijo la universidad, de lo que sea? ¿Qué es lo que sigue? Si yo tengo estos pensamientos, si a mí me pasa esto, si yo estoy deprimido, si yo no pertenezco a un grupo vulnerable, pero aún así siento que me quiero matar, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer después? ¿Qué sería lo, el siguiente paso para encontrar una solución? ¿No? Sí, 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 totalmente y comprensible. A lo largo de los conversatorios hemos estado tocando temas particulares con el tema principal que es el suicidio. En el pasado, todas las invitadas eran mujeres biológicas y compartíamos mucho temas como la maternidad, la menopausia, etcétera. Sin afán de generar ningún tipo de polémica y con todo respeto a todos aquí presentes, solo una pequeña aclaración, Jimena. El término no es mujeres biológicas, sino mujeres cisgénero. Eso es importante aclarar porque la manera en que nombramos las cosas es muy importante. Sé que no vino con una mala intención, pero me No, gustaría que para la gente que nos escucha quedara claro el término. total, y lo agradezco, Mel. Sí, sí, sí. Y Odín, me, me confronta mucho la manera en que compartes las cosas y lo agradezco. Esto me quedará mucho para reflexionar seguramente en el futuro, pero es la única manera que tengo de responder a esto hoy. O sea, la manera de comprender un argumento como el tuyo es, en estos casos, apelaría a lo que Marx llama límite de conciencia posible, ¿no? Que cada una de las personas tenemos un límite de conciencia dado nuestro contexto y nuestra historia para poder comprender ciertos temas, eh, dada nuestra historia, nuestros privilegios, y hay cosas que nunca vamos a comprender cómo se siente tal o tal cosa, tal o cual vivencia, ¿no? Yo que sí pertenezco a la estadística, te puedo compartir que las cosas, pues no son igual de parejitas para todos, ¿no? Y que sí, que igual y hay que pensar en una solución generalizada, no sé, pero sí que me parece muy digno que uno de estos 5 conversatorios se enfoque en estas poblaciones y le demos espacio y voz. Porque pues desde la vivencia, sí, fui una niña que tuvo ideaciones suicidas desde muy temprana edad, porque hay violencias estructurales que, que se viven y que ninguna de mis compañeras y compañeros estaban viviendo, ¿no? Y, y que, no sé, habrá que entrevistarles, pero creo que es muy digno de nombrar. Y no quisiera caer en la trampa de que todos somos iguales y todos vivimos lo mismo, porque esta segmentación a veces es muy útil y necesaria. Yo creo que claro que es útil y necesario, pero como información. Yo nunca he hablado y no hablo y no voy a hablar ahorita de toda la violencia que yo viví cuando era niño, de todo por lo que pasé, nunca lo he hablado y la gente piensa que no lo viví. Algún día, cuando se muera toda mi familia, voy a poder escribir sobre eso porque yo no quiero que se le vaya encima a toda mi familia cuando cuente yo lo que me pasó cuando era niño en la vida, ¿no? Fue difícil y fue cabrón, mucho. No lo hablo porque no, y seguramente estoy seguro y te lo aseguro que ninguno de mis otros compañeros en la escuela vivían lo mismo que yo. Seguramente es diferente a lo que tú viviste y diferente a todo. Todo mundo vive las cosas de manera diferente. Todo mundo tiene diferentes historias, con diferentes padres, con diferentes cosas, para unos más, para otros menos. eh, Tiene que ver con eso y tiene que ver en cómo tú tomas las cosas. Hay gente que vive cosas terribles, que tiene la capacidad para seguir adelante y para solucionarlas, para no quedarse ahí, para tal y para tal. Increíble. Hay gente que se tropieza y se le acaba la vida. Yo creo que
estoy consciente que hay diferentes cosas de vida, diferentes privilegios y diferentes, pero no quiero decir que no se enfatice, sí, estoy de acuerdo. Entonces, digamos, vamos a hablar yo pensé que estábamos hablando de los grupos vulnerables y dirnos como a todo esto, y de ahí partir a una solución, no de especificar por qué son vulnerables y qué es lo que pasa ahí. Yo creo que todos vivimos cosas diferentes y decir que todas las vivimos no es de ninguna manera menospreciar el que tuyo es mío y el tuyo es tío y yo es más doloroso y el tuyo es menos y tú no puedes quejarte tanto porque yo lo puedo. Yo creo que ya está eso establecido. Cada quien vive cosas terribles por ser trans, por ser niño, por ser niña, por ser gay, por ser negro, por ser judío, por ser blanco, por ser hijo de un empresario con mucho dinero que le están exigiendo y que no. Todos tenemos diferentes batallas. La que es muy bonita también sufre porque es muy bonita, porque se le exige que sea por flaco, por gordo, por pinche, todos, más, menos. Y la manera en la que lo enfrentamos. No con esto quiero decir que no haya grupos que tengan más probabilidad de pensar en el suicidio por la complejidad de las cosas. Nada más quiero aclarar que no estoy demeritando tu experiencia de vida terrible por la que pasaste o la que haya pasado quien sea. Lo que quiero decir es cuál es el siguiente paso. Porque esa es mi personalidad. Mi personalidad es me caí, ahora qué me pongo, que me unto donde me pongo, qué hago. Sí, terrible, mi mamá me golpeaba y mi papá me dijo, ya pasó. Ahí está. ¿Ahora qué? ¿Ahora a dónde voy? ¿Ahora a dónde me muevo? Que me unto, cómo me levanto, que me pongo, cómo ayudo al otro, como le digo a mis compañeritos, a ver, por aquí está el pedo, vengan. ¿Cómo, cómo, cómo señalo la salida? ¿Cómo encuentro la forma de escapar de esto? ¿Qué es lo que yo quisiera, lo que yo pretendo hacer con el arte que hago y en la vida? Creo que algo muy bonito que sucede en cualquier tema en particular es justo tener esta perspectiva porque va apegada a nuestra particularidad, a nuestra formación y a nuestro entorno. Y al contrario, y justo quisiera compartirles que hablando de este punto de los grupos vulnerables, Em, yo trabajo mucho para asociaciones de personas con discapacidad que entran dentro de este punto, de este tema, y algo que nos comparten mucho es que en la situación médica, cuando van a consulta de cualquier servicio médico, es que no se dirigen a ellos de forma directa. Le preguntan al familiar o le preguntan a la persona que va con ellos a consulta de cualquier tipo. Entonces, justo estos temas, estos contrapuntos y estas perspectivas, queremos fomentar esta cultura de empatía, de apoyo, de que podamos comprender que todo este estudio de segmentar en grupos vulnerables también viene de la estadística de saber por qué la tasa de mortalidad por suicidio va creciendo. Ujú. En cuanto a estadísticas, las mujeres intentan más suicidarse, pero los hombres son los que fallecen más por mortalidad de suicidio. Esto viene de temas también de que las mujeres son más predispuestas a deprimirse, pero los hombres son los que se suicidan de manera drástica y la tasa es más grande en ellos. Entonces, abordando justo esto, ¿cuáles son las particularidades de cada grupo asociadas a mayor vulnerabilidad de intentar o consumar suicidio? En parte de el punto que yo tocaba del grupo vulnerable, que son las personas con discapacidad, que también entrarían ahí las enfermedades catastróficas, una persona con un diagnóstico que ya sabe que en algún punto de su vida no tiene una cura o que tiene que vivir con un tratamiento toda su vida, pues obviamente las ganas de vivir pues van disminuyendo a lo largo de su vida y estas condiciones son desde el nacimiento o se van adquiriendo por accidentes o por enfermedades que incluso la diabetes, somos México número uno en diabetes infantil, que pudiera generar algún chiquito con baja visión o discapacidad visual a corta edad. Entonces, creo que es bonito también tocar estos puntos que nos van llevando a que la problemática viene también de cosas que se nos imponen en la vida y que de cierta manera uno no elige como una enfermedad, ¿no? Tú decías, me parece, eras tú, Jimena, algo que no capturé del todo, un poco como cuál es la responsabilidad social que tenemos para que estos grupos se den lugar y aparezcan, ¿no? Y creo que si pensamos en un qué hacer, creo que la primera reflexión o un cuestionamiento tendría que ver en cómo estamos construyendo la sociedad que estamos pretendiendo habitar para que esos grupos de personas, de seres humanos, tengan sufrimientos tales que la opción del suicidio sea algo asequible, algo cercano y que se pueda consumar. Mi tema también va siendo este, ¿no? O sea, ¿qué carajos venimos haciendo como colectivo de humanidad, en el término de humanidad genérico, porque Mel decía estos encuentros humanos, y creo que te referías a estas vulnerabilidades que podemos compartir, querida,
y estoy con esto, pero como colectivo de la población, ¿qué hemos hecho para que se den lugar y existan personas LGBT que se quieren matar, personas de la diversidad funcional que se quieren matar? ¿Qué como colectivo de humanidad hemos hecho? Porque claro, pensar que no lo vivo no significa que no forme parte, esto lo informo, no significa que no forme parte de algún u otro modo de ese entramado social, ¿no? Entonces, sí creo que si pensamos en cuál es el siguiente paso, la retórica me diría quemen todo y volvamos a hacerlo otra vez, porque así como están las cosas, que el pensamiento suicida esté mucho más cercano a chicos de 13 años, sí me preocupa. ¿Qué estamos haciendo como padres de familia, como personas adultas? ¿Qué estafeta estamos pasando? ¿Cómo les estamos construyendo la realidad social para estos chicos que se están orillando al suicidio, por ejemplo, ¿no? O qué está ocurriendo, qué estamos haciendo como sociedad para que las personas LGBT cometan suicidio. El bullying homofóbico es 3 veces más rudo en nuestro país, es 3 veces más rudo que el bullying no homofóbico, si de por sí ya es homofóbico. Entonces creo que tendremos que estar cuestionándonos qué cosas de los pilares de la sociedad de la que todos, todas y todes participamos, tendríamos que estar desmantelando. No, número uno. Y número dos, sí, sí, quizá no son los, ¿no? No, no porque los diga el especialista, esos son pensamientos que tengo en mi diálogo interior con todas estas cosas que yo hago. Otro también podría ser, decías tú, Mel, que el acceso a estos recursos o el acceso a estas posibilidades, claro, no es lo mismo haber estudiado en una preparatoria súper famosa, en una universidad súper famosa de estas carísimas de letras naranjas y con convenios académicos en hartas partes del país, que estar estudiando en Tlapa de Comonfort, que fui la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Las realidades son distintas y los pensamientos por pensarse sí obedecen a contexto. ¿Me dejan subrayarlo? Los pensamientos por pensarse sí obedecen a contexto. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos de colectividad, de reparto de riquezas y de reparto de los accesos a los pensamientos por pensarse? Creo que los primeros cuestionamientos tienen que ver con cómo le estamos haciendo a la humanidad, cómo estamos jugándole a la humanidad que estamos produciendo, que nosotras mismas estamos produciendo las vulnerabilidades de determinadas personas, ¿no? Por aquí pienso algunas ideas, claro, hay puntos sobre las CIES como de cada colectivo que me gustaría nombrar en el futuro, ¿no? En un momento posterior, pero lo pongo acá a su consideración. Si estamos pensando qué sigue, mis ideas son estas, los cuestionamientos de cómo formamos parte, qué estamos haciendo y por ahí lo estoy pensando. Sí, correcto. Creo que sí recordamos. O sea, yo creo que va más pensar en que todos los seres humanos tenemos derecho, lo tenemos los mismos derechos, aunque se nos segmente o se nos califique o etiquete, que eso no está bien, pero enfocándonos justo en este tema, creo que la perspectiva de Mel también nos ayuda muchísimo porque forma parte de la comunidad LGBT y esto nos da también una perspectiva. Desde mi humilde opinión y lo que pueda yo aportar para las personas con discapacidad, que hoy no tenemos a alguien que esté en contacto, pero conozco a la comunidad y tengo amigos y desde sus perspectivas, Hugo desde su trabajo y Odín como comunicador, como director y que también se ha involucrado en el tema del suicidio, justo para llegar a un punto de ayuda. La pregunta sería, ¿existe la forma de prevenir o alguna intervención preventiva con esos grupos vulnerables? Y de entrada, comentar y recordarles que pues una de las problemáticas de la salud es que se segmenta entre hombres y mujeres, ¿no? Hay médicos que se dedican a la salud de la mujer, médicos que se dedican a la salud de los hombres, pero también hay que tener más empatía y abordar muchísimas características, muchísimas personas que requieren una particularidad para poder llevar una vida saludable con mucha empatía. Sí, 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 justo en el tema de la empatía yo pensaría, ¿por qué no colaboramos para que se acabe la fucking homofobia, transfobia y lesbofobia? Entonces, ¿no? Porque si eso existe, muchas personas de la comunidad LGBT lo van a pensar. ¿Y por qué no empezamos a
proponernos cosas para erradicar la violencia contra las mujeres de distintas edades. Porque mientras eso exista, muchas mujeres que viven eso van a pensar que esto es la solución, ¿no? ¿Por qué no pensamos en cómo hacer algunas otras cosas que visibilicen algo sobre las masculinidades? Porque, ajá, en las estadísticas, las mujeres pueden idearlo o cometerlo, y los hombres cuando lo cometemos son con acciones muy violentas contra nosotros mismos. En la antropología forense con perspectiva de género, ahí hay datos súper interesantes desde lo cualitativo. ¿Qué pasa con los hombres y nuestra masculinidad? Que cuando cometemos homicidio o cometemos el suicidio, son con medios tremendamente rudos, hasta con nosotros mismos. Entonces, si pensamos algunas vías de prevención, tendríamos que pensar en cómo no producir esos grupos vulnerables. Yo desde mi perspectiva y mi vivencia, creo que en los momentos duros, mi problema no ha sido ser yo, ser trans, o ser diversa, o ser todo lo que yo represento, sino lo que se activa alrededor de eso en esta sociedad, ¿no? Puertas que se cierran, exclusión, y violencia sistematizada. Eso es el problema, realmente, ¿no? El que la sensación de que no hay un lugar para mí. Y ese aislamiento tan real es muy complicado de sostener, ¿no? La violencia, el aislamiento, la exclusión es muy complicado de sostener. Y yo creería que, o sea, mi propuesta de prevención tiene que ver con empatía y acompañamiento, ¿no? O sea, a veces el simple hecho de que alguien esté ahí para ti, ¿no? Que te escuche sin corregirte, la seguridad y la sensación de que no van a huir, de que no tienen miedo de lo que sientes o de lo que eres, que parece como muy simple, pero a veces no es tan simple. Eso es muchísimo más de lo que a veces tenemos. Y creo que eso al menos es el apoyo que le podemos tratar de dar a cualquiera que tenemos cerca. O sea, no, nosotros, las personas que no somos especialistas, no podemos incidir en la vida de las personas de una manera así, ¿no? Como especializada. No podemos hacer ninguna acción específica para prevenir, pero podemos tomar esas acciones de acompañamiento, de empatía, de una horizontalidad profunda y de tratar de estar. Y creo que eso puede hacer una diferencia, porque lo haría conmigo. Yo quisiera decir dos cosas respecto a lo que dijo Hugo. Hay cosas que pienso, de nuevo, no soy experto en nada, estas son ideas que se me ocurren por la lógica de decir el machismo o la homofobia que vivimos ahora. Es terrible. Antes era peor. Antes era terrible. ¿Cómo es a que ahora que tenemos mucho más apertura y mucho más personajes gays y trans y que es mucho más visto y que yo puedo ver a dos personas besándose en la calle, dos hombres o dos mujeres agarradas de la mano y no hay estos gritos y estas cosas? ¿Cómo puede ser que en una sociedad que ha permeado mucho más suba el suicidio en personas de vulnerables en ese sentido cuando está mucho más aceptado que antes? Y yo me atrevería a pensar, sin ser ningún experto en nada, que no tiene que ver con el ataque, sino con la defensa, cómo uno se defiende ante esas cosas que suceden, cómo uno o se predispone o se victimiza o se pone en ese lugar. Algo que acaba de decir Mel, creo que es muy importante y de ninguna manera, Mel, quiero ni agredir ni decir nada. Creo que el acompañamiento también tiene que ver con cómo tú te dejes acompañar. Está pasando algo que yo veo y que es mi punto de vista y que no soy experto en nada, pero yo veo a Jimena caminar en cristales para no poder decir algo que no sea lo que es correcto, porque me acaban de presentar como motivador, que me he pasado toda la vida diciendo que no soy motivador. Me acaban de pensar con mis libros de superación personal, que me he pasado toda la vida diciendo que no son de superación personal, pero ni lo tomo personal, ni me ofendo, ni me siento, ni siento la necesidad de corregir a Jimena enfrente de todo el mundo, ni decir que no lo siento así. Yo entiendo que tú lo sientas por lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, Mel, cuando dices es cisgénero, no es mujer tal, a veces uno no dice las cosas
porque sé quiera ser agresivo, porque sé inculto, porque hay tantas que no sabes. Yo me dedico a hacer teatro y todavía no sé decir el proscenio, la esta, a mí se me va, a mí se me tal. Muchas cosas tienen que ver de cómo lo tomamos nosotros, desde dónde nos dejamos acompañar, desde dónde nos dejamos ayudar, desde dónde recibimos los comentarios, el acompañamiento y lo que la gente nos dice. Y hablando específicamente de lo que dice Hugo, creo que lo que le hemos quitado a nuestros jóvenes es la capacidad de defenderse y de ponerle huevos y hacerle pito a la gente que los agrede. De que al tratar de quitar la violencia también le hemos quitado a la gente la capacidad de defenderse. Y decir, ¿tú de dónde dices que soy un pendejo? ¿Tú qué vienes a decirme que yo soy tal? ¿Por qué me lo vienes a decir? Y no permitir que eso nos victimice, nos defina, como él piensa que soy pendejo, entonces seguramente soy pendejo, entonces qué terrible lo que estoy viviendo. Yo creo que todos los, perdón, estoy hablando demasiado, pero trato de poner mis ideas. Primero, yo creo que este principio que dijiste de la conciencia, Mel, yo creo que sí, pero no del todo. Yo tengo una obra del suicidio que se llama 2222 y a la obra invité a Alejandro Martí, que en paz descanse, al que le mataron un hijo. Y entonces al final Alejandro Martí tenía los ojos de ese tamaño y estaba yo con mi mamá y llegó Alejandro Martí a decirme, Odín, tú no sabes lo que yo viví. Tú no tienes un hijo, no sabes lo que es perder un hijo, no sabes lo que es que te secuestren un hijo y te lo maten. No tienes idea de lo que eso significa. Le dije, me imagino, Martí. No lo has vivido. Y le dije, no, me imagino. Y mi mamá que estaba al lado dijo, no se lo puede imaginar, hijito. Nadie se lo puede imaginar. Es algo inimaginable. Y entonces le dijo Martí, espérame, Sara. No sabes, Odín, lo que yo viví. No lo viviste, no tienes un hijo, no tienes la menor idea. ¿Cómo puede ser que sin tener un hijo y sin haber vivido que te lo secuestraron y lo mataran, puedes escribir palabra por palabra lo que yo pensé en ese momento? Y le dije, ¿por qué me lo imagino, Martí? Porque una cosa, a lo mejor no vivo lo que tú viviste, Mel, pero me lo puedo imaginar. Si me pongo en tus zapatos, me lo puedo imaginar. Y entonces, tras de podérmelo imaginar, en vez de separarnos, porque no lo puedo imaginar, porque solo tú tienes esa experiencia, podemos entonces empezar a empatizar con todos los demás, porque ponen los zapatos de la otra persona. Y entonces el ponerte en los zapatos del otro y saber que sí puedes y que tienes derecho incluso a imaginártelo y que tienes derecho a opinar aunque no lo hayas vivido porque es lo que tú piensas, podrás opinar pendejadas. Ah, eso ya lo discutimos después. Pero de que puedes sentir lo que otra persona sintió, se puede y es válido y se puede intentar y desde ahí parte la empatía. Y por último, todos los grupos eh, que viven rechazo, porque creo que es una condición humana, este miedo a lo diferente, no aceptar lo que es de otra parte, porque así nos protegíamos las especies y nos seguimos protegiendo. Yo creo que todos los niños judíos, cuando iban a la escuela y se burlaban de ellos por judíos, llegaban a su familia judía, con su padre judío, con su hermano judío, y tenían esta cosa que los acobijaba. Las mujeres, cuando eran violentadas, ya pueden llegar a un grupo de mujeres donde pueden ser ayudadas. Los negros, que los pueden gritar en la escuela y decir, pero llegan a su familia con su papá negro, su mamá negra, ¿no? No pasa lo mismo con la gente homosexual, no pasa lo mismo con no hay una comunidad, por eso es importante hacer la comunidad gay, la comunidad trans, estas comunidades que no se dan naturalmente. Pero aún así, aunque se le aumente un poco a esto que tú dices, que esta soledad de que no hay nadie que sea como yo, porque ni siquiera es tu papá, porque ni siquiera es tu mamá, porque ni siquiera es tu familia, saber que, decirles a nuestros jóvenes que sí hay lugares donde puedas encontrar acompañamiento, sí hay lugares donde puedas encontrar, sí hay más gente como tú, que no vivirá exactamente lo mismo que tú, ni tendrá las mismas condiciones que tú, ni tendrá el mismo problema que tú, con el mismo mamá y mi papá exactamente para entender igual, pero sí que están en el mismo barco tratando de navegar la discriminación, la ignorancia, la estupidez de la gente, que muchas veces no es mala, que simplemente no tiene la menor idea. Creo que tenemos que, este asunto de que la gente no tiene las mismas herramientas, sí es cierto, pero también pensemos que antes pensábamos que el problema era que la gente no tenía el acceso a la información para poder pensar diferente, y ya tenemos internet y la gente en todas partes tiene acceso y se dedica a ver pornografía y a poner memes pendejos en vez de informarse sobre las cosas. Entonces no es tanto la capacidad que tengas de llegar a la información, sino también tu búsqueda por la información, cómo te educaron a que fueras y a que buscaras o cómo tú mismo vas a tratar de tener herramientas y nosotros como artistas y en esos conversatorios tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, acércate a esto. Hay lugares donde puedes, donde no estás solo y puedes encontrar gente como tú. Gusta mucho lo que estoy escuchando. No sé si por las razones correctas, pero creo que se visibiliza que escuchamos desde nuestros distintos lugares en la escala de opresiones y privilegios y me parece que es re importante identificar que lo estamos diciendo desde allí para no llegar a reduccionismos o a universalismos que pudieran ser un tanto peligrosos. Dos cosas demasiado rápidas. Em,
No todo México es ciudad, en términos de diversidad sexual. Mel y yo hemos compartido otros momentos, tanto personales como académicos, en términos de diversidad sexual. Y me encanta decirle a mis alumnos, no todo, en términos de joterías y de diversidad sexual, no todo México es Ciudad de México. E incluso no todo Ciudad de México es la zona rosa, la Roma, la Condesa, la Escandón, la Narvarte, la del Valle, la Nápoles, donde hay ciertos territorios gay friendly. Eh, en mi paso por distintos lugares no privilegiados y algunos sí, de todo el país, me voy reafirmando que en términos de diversidad sexual y de accesos, no todo México es Ciudad de México y no todos de Ciudad de México son estos lugares super gay friendly, ¿no? Porque de pronto decíamos cómo es que ya habiendo tanta información siga ocurriendo, pues tendríamos que estarnos preguntando qué hace la comunidad heterosis cuando nosotros y nosotras aparecemos, porque cuando nosotros y nosotras aparecemos y tomamos lugar, la venganza heterosis es bastante fuerte y cobra nuestras vidas. Y en otra idea que no profundizaré porque cuesta mucho trabajo hacerlo, es que uno es la encarnación de sus contextos. No es que el uno o la identidad individual sea un logro personal. No, me parece que creo que necesitamos corregirnos de pronto en estos mitos de que el yo es una ganancia personal, el yo es un esfuerzo personal, el yo con todas mis yoicidades lo conseguí. No, uno es sus contextos, uno es el yo, el ser, la identidad es la encarnación de los contextos, ¿no? Y sí creo que formas de prevenir es esto que estamos haciendo, ¿no? Poner sobre relieve un montón de ideas y afortunadamente que queda grabado, afortunadamente que queda en la memoria. Yo estoy súper contento que Onírica Films esté haciendo todo esto porque eso habla de la corresponsabilidad social, me encanta, ¿no? Y también pienso en se queda grabado también las opiniones desde los cuales estamos nosotros narrando para que las personas puedan también tomar aquello que les está siendo útil, pero también que las personas que van a ver esto en la grabación nos contextualicen, porque, porque creo que es importante que sepamos desde dónde de nuestros contextos lo estamos diciendo, porque no lo digo de gratis y no lo digo ajeno a todos los contextos, mi prietez y mi morenés, mi ascendencia purépecha, mi clase media, mi orientación sexual, mi género, no están fuera de esto que yo digo. Solo como aclaración, si es que es necesaria, sobre el comentario que te dice Jimena, viene desde una profunda ternura y respeto a ti como mujer. Y creo que es la manera en cómo vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que tú que has convivido con personas con discapacidad, así como yo he trabajado con personas con discapacidad, llega el momento en el que tenemos que detenernos, escuchar, aprender, y así con todas las personas con las que no comparten nuestra realidad. Y de esta manera, respetuosa, tierna, vamos creciendo nuestro conocimiento y nuestra manera de relacionarnos. Para nada fue una manera de, de confrontarte ante un auditorio, sino una manera de hacerlo también para que el auditorio haga conciencia de los términos, porque me parece muy importante que todos empecemos a usarlos de manera correcta. Y de lo que dice Odín, rescato esta cosa. Claro, por supuesto, sí, hay jóvenes que están sintiendo un aislamiento y sienten que no hay con quién acudir. En efecto, sí hay luz al final del camino. Yo he hecho familia elegida. Yo he encontrado una comunidad y acabo de celebrar mi cumpleaños con hermanas que todas son no trans o no binarias y me hicieron un pastel y soplé velas y luego nos subimos a una rueda de la fortuna y fue de los momentos más hermosos, ¿no? Porque llevo 5 o 6 años conviviendo con ellas y tejiendo redes y ahí, además de mi familia de sangre, que son mi hermana y mi madre, que amo profundamente y admiro por las cosas que me han enseñado, de resiliencia también, de resiliencia ante la violencia patriarcal, ante la violencia de género intrafamiliar.
Pero además mis hermanas trans y no binarias me acompañan con absoluta empatía, con absoluto ternura, ¿no? Entonces, claro que los hay, claro que habemos personas y entonces aquí estoy yo, ojalá que también esto sea un poco y sirva un poco de inspiración. Aquí estoy yo también para, para tratar de poner nuestras voces en estos espacios, ¿no? Y no quedarnos con las ganas de decir lo que sentimos, ¿no? Yo quiero decir algo que me parece muy importante, Mel. A mí me parece, lo que acabas de decir me parece padrísimo por dos cosas. Uno, pero esa es mi personalidad, es yo que yo hago. A mí me es más fácil hablar de los frutos, de decir, mira cómo me celebraron mi cumpleaños, mira cómo hice comunidad, mira cómo hice familia, que lo difícil que fue el arado para el fruto. Ese soy yo. Me enseño yo nunca hablo, por ejemplo, lo que dije al principio, nunca hablo de lo que yo sufrí cuando era niño y lo que pasé para llegar a donde llegué, sino me gusta enseñar esto. Esto me parece muy inspirador. Que alguien nos esté viendo, que haya pasado por lo que tú pasaste, o que esté viviendo eso, más que pelearse con quien se lo está haciendo, saber que hay una salida a pesar del patriarcado y a pesar del machismo y a pesar de los pendejos. Puedes salir adelante y hacer familia y tener a tu familia trans y apagar velas en tu cumpleaños y ser muy feliz. Me parece que es tremendamente inspirador y me parece que da muchísima más fuerza que el señalamiento del enemigo como tal. Hay que saber que existe, pero no nada más hay que señalar al enemigo, hay que encontrar que se puede encontrar una solución para ser tremendamente feliz, aún a pesar de los pendejos, y aún a pesar de la discriminación, y aún a pesar de la pobreza, y aún a pesar de las circunstancias terribles y adversas por las que pasaste, vas a poder salir adelante si peleas, si buscas lugares donde encontrar gente que sea, si buscas información, si te vas a terapia y acercarle esta posibilidad a todo el mundo, no nada más a los que están, sino porque un poco el discurso se entiende como si no naciste con estas cosas, entonces ya no tienes oportunidad. Si eres pobre y mujer y en un barrio cabrón y de chingada, está muy cabrón. Pues, ajá, estará más cabrón, pero hay salida. Estará más cabrón, pero habrá una salida para todos. Y voy a terminar con esto. A veces la gente, cuando hablamos de los privilegios, esto me pasó hace mucho tiempo, alguien llegó a decirme al teatro, hace como, antes de que hubiera todo este discurso del privilegio, alguien llegó a decirme al teatro, tú puedes decirle a la gente que sea feliz, Odín, en tus obras de teatro, porque tú tienes una camioneta y tienes un trabajo y tienes tal, y tienes una familia y tienes tal. ¿Cómo le dices eso a otra persona que no tuvo estos privilegios que tienes tú con tu coche, con tu tal? Y dije dos cosas. Uno, no sabes de dónde vengo. Me estás jugando por el éxito que tengo ahorita. No sabes de dónde vengo. No sabes si mi abuelo que fue taxista y que entonces yo vivía en la villa y que la casa y el tío que me... Tú no sabes de dónde vengo. Una. Y dos, juzgar de esa manera, decir que yo no puedo, ¿cómo te voy a decir a la gente que sea feliz cuando no he vivido lo que otra gente ha vivido? Le decía, es como si se juntara los millonarios del mundo, ¿no? Los 3 o 4 millonarios del mundo, a decir, oye, ¿cómo le hace este pobre Odín con un solo coche? Y él tiene que manejar y buscar estacionamiento. ¿Cómo va a ser feliz si no tiene un chofer? Imagínate que tiene que viajar en línea aérea comercial y hacer filas y llegar y no puede llegar en su coche a bajarse a tomar su avión privado y llegar cuando se le dé la gana. ¿Cómo vive con esta vida tan miserable? Mi vida no es miserable. Mi vida, perdón, no es miserable. A lo mejor nomás tengo un coche, no tengo cuatro. A lo mejor no tengo avión privado, a lo mejor no me puedo ir todas las fines, pero miserable no es. Y yo creo que con la misma dignidad deberíamos de tratar a los que no tienen también los privilegios que nosotros tenemos. Su vida no tendría que ser miserable. Puede ser más complicada, puede tener menos oportunidades y tenemos que ayudarles a que las tengan. Pero a veces juzgamos desde arriba hacia abajo y eso crea esta condición para que la gente entonces se quiera matar, para que la gente entonces no quiera, que sienta que no tiene cómo salir. Entonces compartir eso que compartes, Mel, de cómo ahora eres una mujer feliz con tus amigos y con tu familia trans y con lo que te has hecho, aún a pesar de que no sé cuál es tu situación, pero aún a pesar de que tu familia no te haya apoyado o que tu padre te haya abandonado, estoy hablando por poner ejemplos, eso me parece tremendamente inspirador y creo que sirve mucho a la gente también para saber que hay salida. Quisiera también mencionar las lunas. Para cuando hablamos de mujeres que viven violencia, están las lunas, que es el servicio de ayuda a las mujeres. El servicio de Locatel está las 24 horas disponible y tiene línea de ayuda para las personas que están viviendo algún tipo de violencia. El servicio telefónico de ayuda en crisis, tanto en intervención en crisis como
como fuera de ella, que tiene la línea del Doctor Sim y las farmacias similares, rescatan a muchísimas personas también. Quisiera hablar también de la Unidad de Salud Integral de Personas Trans, que están haciendo un trabajo maravilloso y que ya se abrió una de ellas fuera de los límites de la Ciudad de México. Es decir, las opciones existen. Me parece que es importante informar que están para que también se pueda llegar este acceso a ellas, ¿no? Para Mel, te acercaste a mí, me corregiste y yo no lo tomo para nada mal. Yo lo agradezco mucho y de manera personal les voy a compartir porque a lo largo de estos conversatorios hemos hablado mucho de que es importante validar las emociones de todas las personas. Hay casos de suicidio de jóvenes que se suicidan porque reprueban un examen. Así de pronto son las circunstancias y no es porque sea una situación que sea de menor problemática o de menor peso, ¿no? Pero en este caso, Mer, yo sí te agradezco y sé que nos vamos a estar viendo constantemente y admiro mucho tu trabajo, admiro el trabajo de todos. Justo creo que la prevención del suicidio es más eficaz cuando colaboran varios sectores de la sociedad y lo que estamos generando el día de hoy, este conversatorio con nuestros puntos, contrapuntos, etcétera, esperemos que muchas personas les ayude también a confrontar en casa, a cuestionarse, a buscar información, recordar estos teléfonos que de manera cordial Hugo nos está otorgando para líneas de ayuda. También recuerden que al finalizar del conversatorio hay un QR con teléfonos de ayuda de CIMIAPSE y ellos también cuentan con la línea violeta que dan acceso a todas las mujeres que estén en circunstancia de violencia. Entonces, muchísimas gracias a los tres y no me quisiera ir sin que tocáramos este punto para empatizar y seguro aquí encontraremos un punto en común más específico porque vamos a hablar del arte como agente de cambio. ¿Qué es lo que hace el arte? Nada más quiero aclarar dos cosas. Uno, em, el disclaimer de que hablo fuerte y que digo estas cosas y me apasiono, en ningún momento, luego la gente lo toma como que me enojo, como que regaño. No me enojo ni regaño, nada más así hablo, soy apasionado y hablo y hago. Entonces, nada más que sepan que en ningún momento es ningún tipo de nada, así soy. Luego la gente piensa que pongo jagotizas por internet. No pongo jagotizas, lo que pasa es que hablo intensamente. Dos, jamás lo que comenté sobre Mel y el comentario que te hizo no fue porque alguien humillara a alguien o sintiera, era nada más como una manera de expresar cómo a veces nos ponemos la atención en ciertas cosas cuando hay otras. Lo que acabas de decir, Jimena, me parece que es importante sobre la gente que se mata porque reprobó un examen. Eso es lo que demuestra justamente que no es nada más un asunto de si viviste ciertas cosas específicas de violencia espantosa y ta, sino que a veces nada más por un examen, y eso también es importante de ver, porque si no lo vemos, resumir, lo que quiero decir es que hay que aprender a dimensionar. Hay que enseñarles a nuestros adolescentes, han perdido toda dimensión. Hay que aprender a dimensionar. Cuando tú le dices a tu hijo, mi amor, nada más te quitaron la paleta, mi vida, no es para que te pegues en las paredes. No estás validando. Sí, estoy entendiendo que lo estás sintiendo, mi vida, pero decirte no te puedes pegar en las paredes porque te quitaron una paleta, no, ya entra en un. No estás dejando que él sienta, estoy dejando que sienta, nada más le estoy diciendo que no puede hacer eso, que su sentimiento no corresponde a la realidad. Por eso no te mates por un examen. No quiere decir que el examen no importe, no quiere decir que, pues, pero no importa como para que te mates. Entonces nos falta eso de dimensionar. Y eso creo que tiene el arte. El arte lo que hace es que te expone, sobre todo cuando es teatro, te expone historias y personajes y formas de actuar de tal manera que los puedas hacer tuyos. En la mente todo sucede como en un escenario. Tú te imaginas que vas a llegar a tu papá, o te imaginas que vas a comprar la cuerda para matar, o te imaginas que cuando veas a tu novia te lo imaginas y se es representado en tu cabeza. Eso es como una dramatización que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuenta historias, se cuenta historias, es la manera de aprender. Entonces el teatro hace justamente esto, ver una historia afuera de tu cerebro y la puede entender mucho más fácilmente porque es una historia que te está contando qué es lo que hace nuestro cerebro para aprender, contarse historias. Por eso la catarsis es tan importante, por eso Freud toma del teatro la catarsis para llevar la terapia, ¿no? Porque ver la representación de algo que está sintiendo afuera es sumamente poderoso. Entonces el teatro, las historias, el arte nos ayudan a ver representado fuera de nuestro cerebro ideas que tienen mucha mejor estructura. Por eso es importante lo que dice Mel de la palabra y de cómo se usa, pero también es importante darle la libertad para que también confronte y cuestione y, 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 y- y enoje y hasta insulte, pues, incomode. Y la labor del público, como de todos los demás, es poder filtrar
estas cosas a través de quienes somos para saber cómo nos afectan o no. El mundo está afuera y va a ser siempre violento porque es la naturaleza humana. Habría que saber nada más cómo, uno, controlarle nosotros y dos, enseñar a los más vulnerables a defenderse. Para mí el arte, bueno, me revolucionó la vida, ¿no? Como te contaba, en el arte encontré un espacio donde mi voz no solo era escuchada, como estaba esperando, sino valorada. Y eso para mí es invaluable y por eso sigo acá. Y por eso también cuando no es valorada, hago que se valore y yo abro espacios para que se valore. Pero no solo eso, sino creo que el arte y el teatro tiene la capacidad de fracturar lo establecido, ¿no? Judith Butler habla de, de la potencia transgresora del género en el teatro. Y entonces dice, cuando, cuando vemos a una travesti en el escenario o a un hombre trans o a quien sea en el escenario que desafía el género, ¿no? Le vemos, le escuchamos, nos reímos con ella o yo qué sé. Es posible que esa misma persona en el metro no reciba la misma respuesta de la gente, incluso de la misma gente que estaba de público, ¿no? Es posible, pero en el teatro no. En el teatro sí nos callamos y escuchamos. E incluso a través de la risa y a través de la empatía o a través de una buena historia, vamos a empatizar, vamos a empezar a hacernos preguntas. Ay, oye, creo que no soy tan distinta a ella. Creo que me identifico. A través del teatro y del arte, empezamos a abrir brechas en el imaginario colectivo, a hacer cambios en estas estructuras sociales desde lo íntimo, desde pequeñas preguntas. Así transformamos nuestra realidad. Esa es la potencia del teatro, del arte en nuestra realidad y por eso me gusta hacer lo que hago. Yo solamente soy consumidor de arte, ¿sabes? O sea, yo en realidad cuando fui creciendo, ya les comento a mis amistades y sobre todo a mi gente consultante que es mucho más joven que yo soy un señor de apenas 44, pero señor, comparativamente hablando con las personas que vienen a mi consulta, me decían, qué fue lo primero gay que hiciste? Yo les dije, venir a la Cineteca Nacional y ver todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, formarme, comprar el boleto rodeado de todas esas personas con las que yo me sentí por primera vez en la fucking vida no extraño y no raro, y que yo sentí que no corría peligro porque yo veía gente que más grande que yo cuando sale todo sobre mi madre, yo era más adolescentón, y cuando veo al agrado allá arriba pensé, ¿dónde estoy y dónde están esos? ¿No? O sea, y desde entonces el cine para mí se ha convertido como un instrumento de asidero emocional. Lloro con bastante facilidad casi para todo. En el cine aprovecho para llorar por muchas más cosas. Y después conocí a una jovencísima estudiante de teatro de la ENAD, Mel Fuentes, y me fue contagiando el interés, el amor por el teatro. Y de ahí dije, esto también puede ser súper valioso. Entonces, gracias por esto, Mel, pero también pues el teatro me parece, el cine, la música, la danza contemporánea y toda expresión artística, el performance, el fanzine, el monólogo y todo el teatro, el arte en su completud, me parece que es el arma que tenemos para poder transformar los mundos. Decía Nancy Cárdenas, la primera persona que sale públicamente del closet en México, en el canal, en el noticiero de Jacobo Saludowski, Nancy Cárdenas, decía, yo no podía dar balazos, hacía obras literarias. Yo no podía competir con los balazos, pero hacía obras de teatro. Nancy Cárdenas, feminista eh, y, y actriz de teatro, activista por los derechos humanos de las personas LGBT y de las mujeres a principios de los 70. Y creo que por allí va con el pensamiento de Nancy Cárdenas, el teatro, las armas, las bombas que tienen ustedes es el arte y yo lo honro y se los agradezco. Muchas gracias, Hugo. Platicaba uno de los especialistas en los conversatorios pasados, que es psiquiatra, que decía, es que gracias a ustedes me hacen la mitad del trabajo, me ayuda mucho para
yo poder trabajar porque ustedes tocan los temas, los abren tal cual, sin tabúes, sin temor y hablan tal cual las palabras y ponen y expresan momentos circunstanciales reales. Y justo queremos abrir este punto que todos estos conversatorios llevan una exploración, llevan un trabajo porque tienen un fin que esperemos que nos acompañen. Hugo, Odín por ahí en la audiencia, con mucho amor los vamos a recibir. Es para esta obra de teatro que está por estrenarse el 5 de junio hasta el 7 de agosto, va a estar en temporada los jueves a las 8 de la noche, que se llama Más sedientos y es una obra de Wajdi Mawad, un dramaturgo maravilloso. Y estoy muy emocionada de compartir el escenario junto con Alejandro Porter y Anton Araiza. Somos un elenco de tres que traeremos esta historia, cuyo tema, bueno, ya adelantamos un poco. Podría decirse que es el suicidio, pero en realidad eso es algo que uno podría interpretar hasta el final de la obra y cuando uno sale del teatro, pero realmente es una gran historia bien entrelazada por un dramaturgo que nos habla de muchísimas cosas. Nos habla de la belleza, del punto de vista de un adolescente, de sus vivencias. Es una historia cuyo personaje principal es un investigador forense que un día le llega el caso de dos cuerpos que encontraron congelados en el fondo de un lago. Y entonces tiene que desentrelazar su propia historia. Esa es básicamente la sinopsis de la obra y vamos a acompañar a este personaje que se llama Boone y, y a través de eso, en realidad el suicidio es algo que no se aborda de manera completamente dramática, drástica, pesada, sino se hace de una manera bella, de una manera muy poética y esperamos que nos acompañen. Totalmente. Justo tuve la fortuna de escuchar una lectura pues para los que consumen a este autor en particular sabrán de sus obras Incendios, Litoral. Muchas personas ya solo lo esperan por ser una obra de este dramaturgo de Wajdi Mawad, con la dirección de Enrique Aguilar, que también para los que ya han consumido teatro de este director, aborda temas sociales de manera maravillosa, haciendo también trabajar al público donde sitúa a los personajes, pero el público también trabaja para imaginarse estos espacios y hemos visto ya videos en las redes de Onirica Lab de cómo van los procesos de ensayo. Estamos contentos de este estreno. Se va a estrenar el 5 de junio en el Teatro La Capilla, jueves a las 8 de la noche. Esperen para que ya esté abierta la tequilla y puedan adquirir sus boletos. Agradecerte, Hugo, agradecerte, Odín, agradecerte, Mel, por su perspectiva, su opinión, por abrir este espacio y esta conversación con nosotros que tiene el fin de poder hacer un apoyo para prevenir el suicidio con cualquier persona, con cualquier grupo social o con cualquier persona que realmente esté necesitando ayuda, que este sea un espacio para cuestionarse y ya de ahí vemos hacia dónde para que pueda sí llegar a una persona que lo pueda orientar, que es importante llegar con un profesional de la salud para llevar un proceso saludable y que pueda tener un proceso de vida equilibrado, porque sabemos que no tiene cura, es lo que hemos mencionado día con día, tienes que llevar un proceso equilibrado en cuanto a la salud emocional, que es diferente a la salud mental, que quizá necesita apoyo de medicamentos por medio de un psiquiatra, etcétera, etcétera, que es lo que hemos hablado en estos conversatorios. No sé si quieran aportar un último mensaje, agradecerles mucho y no se pierdan Sedientos este 5 de junio en el Teatro La Capilla, jueves 8 de la noche. Sí, muchas gracias también y pues ahí me va a encantar ir a aplaudir. Estoy muy, justo cuando Onírica me mandó de qué iba un poco la obra, dije, ¿cómo crees que es el mismo de Incendios? Me cambió la vida, Incendios. Lloré muchísimo, leí el teatro, la leí en español, la leí en inglés, la fui a ver cuando la pusieron acá en México. Entonces, estoy muy, muy, muy ansioso de poder verles y bueno, ver a Mel que siempre se lo digo en corto, mi mamá y yo somos sus fans número 4, yo creo. Después de su hermana y su mamá, seguramente, mi mamá y yo somos tus fans. Muchas gracias por el espacio. Gracias por las emociones, las opiniones y las ideas compartidas. Gracias por la apertura, Jimena, por tu paciencia, por las ideas eh, y todo lo que siempre me aportas y aprendo de ti, Hugo.
Y gracias, Odín, por la confrontación. Me vas a dejar pensando un montón de tiempo. Y Y que siempre es nos con cariño y acompañen a respeto, ¿eh? No Sedientos. quiero que se sienta que es una confrontación así de, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que parece que ladro, pero no. Y ahí seguimos dialogando y confrontando después de la obra, seguramente. Muchas gracias a ustedes, gracias a todas las personas. No es una despedida, síganos en nuestras redes sociales, que Onírica Lab tiene este y más proyectos en puerta y esperen el estreno de Sedientos. Nos vemos hasta la próxima.